se organice y movilice para el cuidado y defensa del agua en el territorio, ¿cuáles podrían ser desde su experiencia, ¿vale? ¿Y cuál es la invitación para que hoy nos reunamos en este recinto? Bueno, muchas gracias. Muy buenos días, familia del agua. Muy buenos días, Tangua. Muy buenos días a todas las comunidades que hoy acompañan este evento fundamental para revitalizar la conciencia del agua, la conciencia de la naturaleza, la conciencia del pasado que está presente y que está alimentando el futuro de lo que somos y seremos en esa espiral del tiempo, pues que nos conecta desde aquí hasta todo el trayecto de la cordillera, por todos sus ríos, por todos sus valles, que como bien lo dijeron al principio, se comunican según la oralidad de manera subterránea de aquí hasta el Cumbal y todo el nudo de la Huaca y todo el nudo de los Pastos, formando ese gran complejo cultural y natural y biodiverso que es la región panamazónica, como bien lo ponen en estos términos los profesores Dumer Mamián, Jorge Perugachi, que nos acompañan aquí, conectando esa diversidad de saberes, esa diversidad de memorias, la profundidad de estas memorias en el tiempo, con el ahora en los quehaceres diarios del territorio, cada uno de estos quehaceres fundamentado en el agua. Y precisamente, bueno, nos han convocado a hablar acá sobre el agua, porque hace un año, bajo la dirección del profesor Jorge Perugachi, hicimos una investigación sobre la interacción del agua entre Pasto y Tangua. Nosotros notamos y documentamos que existía una relación quizás asimétrica o desigual entre Pasto y Tangua, puesto que existe una conexión de aquí, un acueducto, que de manera subterránea, pero no como lo dice la oralidad, ¿no? Como se comunican estos cuerpos de agua o estas montañas, por debajo, nos narran, precisamente aquí por debajo hay un canal que lleva agua hasta Pasto. ¿Y por qué se necesitaba esa agua en Pasto? Es algo que indagamos, y es precisamente porque por allá en el año 2015 se aprobó un proyecto que ya venía mucho antes hablándose en las mesas del ordenamiento territorial en Pasto sobre la necesidad de expandir la ciudad hacia otros límites. Y esta expansión de la ciudad para oficios domésticos, vivienda de interés social sobre todo, pero también para oficios logísticos como lo son las plataformas, las bodegas de almacenamiento, una forma de negocio que se está proliferando a las afueras de la ciudad, pues para lograr eso se necesitaba un elemento fundamental, que era el agua. Como Pasto no pudo ofrecer una solución a esa posibilidad de expansión de la ciudad durante varios años, porque ese proyecto estaba desde el año 2000, fue hasta 2015 cuando se logró la llamada solución, entre comillas. Y esa solución era construir en Tangua, a partir de las fuentes del páramo Vejastauso, algo así como un acueducto que suplementa la demanda de la ciudad de Pasto. Y esto lo quiero plantear aquí porque este conflicto por el agua que está pasando en Pasto, si bien en Pasto y en Tangua, si bien lo tenemos aquí, y tiene que ver con la gestión de todos estos territorios, con la forma en que se concibe y se percibe el agua, y sobre todo con el proyecto de desarrollo que tienen cada uno de los municipios. En Tangua se habla de un buen vivir, de una vida campesina, pero en Pasto se está buscando convertirse en una ciudad mucho más amplia, más grande, con una circulación de capital más amplia, pues esos proyectos discuten y a veces no se entienden. Pero ambos proyectos se basan en el elemento fundamental y común que es el agua. Y esa tensión que está pasando entre Tangua y Pasto no es solo de aquí. Aquí estamos viviendo un problema global y en consecuencia una lucha global. Porque en Bogotá, Coca-Cola ejerce el dominio del agua en La Calera
donde no existe agua, donde no hay disponibilidad de agua para las familias de la vereda. Y aprovechándose de que en la zona rural se paga muy barato el agua, Coca-Cola paga muy barato el agua. Baratísimo. Nada. Nada es nada, pues, al lado de Coca-Cola. A lo que es Coca-Cola. Pero asimismo, este problema es global porque las empresas que más acumulan capital en el mundo, vuelvo a decir, Coca-Cola, PepsiCo o Nestlé, no es coincidencia que tienen tanta capacidad de producción y de acumulación de capital, porque antes que todo acumulan agua. En la acumulación del agua está tal vez la base de ese capitalismo que está desarrollando fuerzas de producción absolutamente concentradas en muy pocos monopolios o corporaciones a nivel global. Parece muy lejos, pero como ya lo dijo nuestra compañera Luisa, todos los días estamos abriendo un paquetito de Nestlé, o todos los días estamos tomándonos una gaseosa, o todos los días estamos contribuyendo a este sistema que está hiperconectado de aquí hasta las multinacionales y vuelve. Claro, no es tan fácil decir entonces mañana todos cambiemos los hábitos. Los podemos hacer de uno en uno, seguro, pero es muy difícil que la sociedad transforme en su conjunto esos hábitos, más aún cuando ya hablamos de ciudades en crecimiento que demandan cada vez más producción, como Pasto, Bogotá u otra capital. No es tan fácil solucionar eso, pero sin duda que en Tangua se ha hecho un ejercicio que debe igualmente conectarse con otros territorios, como se ha hecho desde la familia del agua con Pasto. Se vuelve un ejemplo para la defensa del agua en Nariño, y Nariño se vuelve el referente nacional, y así se empieza una cadena, se empieza un mensaje, porque realmente es que la crisis del agua no está tan únicamente en la producción del agua por el ciclo natural y social del agua, sino que realmente está en quién controla el agua, exista mucha o exista poca. Y ese control del agua se discute en estos territorios desde la base comunitaria. Son las comunidades, nos dicen, la base indígena y campesina. Pero en la ciudad tienen otra visión, es la empresa pública. Pero para las comunidades la empresa pública es casi como lo público ve a lo privado, mercancía. Y sin embargo, existen poderes tan fuertes que no les importa si hay una comunidad o si hay una empresa o un estado, porque el poder de las corporaciones ya es incluso más grande que el de los estados, y estas empresas tan grandes tienen su propia agua, y hay del que le diga que les quite la concesión del agua. El mejor ejemplo, pues Bogotá, entregándole esa concesión nuevamente a Coca-Cola. En Pasto, en Catambuco y otros territorios, tengo entendido, pues lo que hay que hacer es pedir un permiso a Corpo Nariño y sacas el acueducto privado, subterráneo. Que agua hay por muchos lados, mucha hay debajo de la tierra, pero muy pocos pueden acceder a esa agua, porque sacar el agua debajo de la tierra ya te pide una infraestructura y además un sistema de distribución que solamente queda en los límites de la fábrica o de ese espacio de producción y no se tiene que distribuir, o sea, no es un bien común. Tal vez se puedan privatizar muchas cosas y creo que la gran parte de lo que existe pues responde al concepto de propiedad privada, al menos en las sociedades pues más, ¿qué se puede decir? Al menos en las ciudades, ¿sí? Pero precisamente es lo que tenemos que cuestionar desde el sentido común. Porque usted puede tener su casa, su tierra, sus propiedades, ¿vale? Pero sin duda que apropiar y acumular el agua termina siendo la exclusión de la posibilidad de vida de la otra persona o del otro, del colectivo. El agua no puede responder a esa lógica, aunque todos pasamos por agua.
Este sistema de sonido funciona con luz y esta luz viene de la generación hidroeléctrica del agua. Cada una de nuestras prendas pasó por un proceso de producción para volverse esta ropa y pasó por agua, por toneladas de agua. Para hacer ropa se necesita muchísima agua. Cada uno de los alimentos pasó por agua en la cocción, pero también en la limpieza, cuando pasó de la tierra al plato o del galpón también al plato. Las grandes empresas en pasto necesitan agua para sus procesos productivos, pero también la necesita el campesino en su huerta. Y entonces el agua ha entrado como el principal medio de producción, quizá, en una lógica de mercado que le ha quitado todo el sentido común, es decir, que es un bien común, pero también todo el sentido espiritual y cultural que vive en la memoria de las comunidades. Y quiero decir que este sentido espiritual y cultural en la memoria no debe quedar como un saber que van luego a explorar los antropólogos como nosotros y queda documentado en un texto o en un video, sino que ese sentido espiritual y cultural debe alimentar y orientar el ordenamiento político, social y económico del territorio. Así que esto deja de ser un problema también solo de la comunidad, para pensarlo también en una integración con otras comunidades de la ciudad, de otros territorios, porque de aquí hasta todo el límite de Nariño, y si nos vamos hasta el Cauca, estos límites departamentales no reconocen o no son, la verdad, el límite de nuestros ecosistemas. Y estos ecosistemas son un cuerpo vivo que está integrado y que responde de aquí hasta muy lejos, pero está integrado a uno de sus elementos vivos, que si se daña uno se puede alterar el ecosistema, y eso es lo que llamamos cambio del clima, que no es espontáneo, sino que es precisamente por esos modos de ocupación de la tierra. Así que nos piden 3 claves. Yo pienso que esas 3 claves están aquí en Tangua. Y una es la organización, ya lo han hablado. La organización, el saber, la formación popular y académico. La academia tiene que acercarse a estos territorios y cambiar sus lógicas. Pero para que eso pase se necesita también que las comunidades cuestionen el saber académico de quienes pueden ingresar a la universidad y lo hagan desde ese espacio, o cuando las universidades vienen al territorio se genere ese diálogo. Pero esta comunidad sí que ha avanzado en esos procesos de formación, hemos sido testigos. Y esos procesos de formación fomentarán y permitirán que el legado continúe, porque es que esa es la gran preocupación, compañeros. La juventud que hoy piensa a través de ChatGPT, la juventud que ya no trabaja la tierra en el campo, pero que en las ciudades hace los trabajos con inteligencia artificial. Y hablan mucho de que la juventud es la esperanza y el futuro, pero ¿esperanza de qué y futuro de qué si no se prepara a conciencia? Y por cada pregunta que le hacen al ChatGPT, los ordenadores y los equipos de la inteligencia artificial muy lejos de aquí necesitan agua para refrescarse, porque esa es otra industria que está acaparando el agua, la de la tecnología. Esa formación debe motivar a los jóvenes a entender primero que los tiempos han cambiado y no les podemos pedir que hagan y sean campesinos tal cual concebíamos al campesino hace 30 años. Pero motivar la presencia y la conciencia del bien común. La segunda clave es la comunicación. Pues supongo que nos invitaron precisamente porque hace un año hicimos unas denuncias fuertes junto a la comunidad, junto al profesor Jorge, junto al YADAP, de las quemas en el páramo de las ovejas Tauso. Unas quemas que responden a varios factores que deben investigarse. Yo no voy a decir exactamente cuáles son. Pero es precisamente esa comunicación y ese poder de la imagen que no solamente permite elevar la denuncia para proteger el territorio, sino generar conciencia colectiva, de tal manera que en otros territorios digan, sí, acá pasa lo mismo, también reportémoslo, y poco a poco se empieza a volver una mentalidad común.
Y esa segunda, este proceso nos llevará también a un plano de discusión más allá de la comunidad. Por esto la tercera clave en mi pensamiento es la integración. La integración de las comunidades. No únicamente en el término comunidades me refiero a lo rural, lo indígena o lo campesino. Hay diversos tipos de comunidades, incluso comunidades virtuales digitales, donde ponemos un tema en común, nuestra preocupación del medio ambiente, por ejemplo. Integración en cuanto a las comunidades de Tangua hablan con las de Pasto, se refuerza un sentido común y una conciencia colectiva. Integración con la comunidad de Catambú, con corregimiento, se habla con la de Obonuco y dicen tenemos un problema común. Y es una integración necesaria que no permite hoy en día, no es conveniente que indígenas y campesinos se peleen por el bien común y por la concepción del agua. Es absurdo para quien no se reconoce como indígena o campesino como yo, que en un territorio estén debatiéndose hasta cierto punto tan complejo cuando es una lucha común y hay un pilar cultural ancestral común. Esa integración nos tiene que hacer entender que Pasto, Nariño, Tangua son territorios interculturales, donde existe la diversidad, tanto de grupos étnicos, pero también de concepciones del territorio, pero también de comunidades urbanas y de proyectos de desarrollo diferentes. Todos necesitamos agua, el rico, el pobre, el campesino, el obrero, el citadino, todos necesitamos agua, así que a lo que debemos convocarnos es a llevar todos estos procesos sociales, esta educación, estos saberes hacia una movilización, pero de saberes, de propuestas que en el mediano plazo estén reformulando la base de la política pública, que en mi juicio es el núcleo central, la forma en que se ordenan los territorios, los planes de ordenamiento territorial y otras normativas que se conciben siempre desde el poder, sobre todo de quienes tienen intereses en el agua o en la construcción, pero no desde el saber y la memoria y el entendimiento de las comunidades rurales, pero también urbanas que no hacen parte de estos poderes. Entonces, esas son para mí las tres claves: la integración, la comunicación y la formación. Quiero agradecer entonces al colectivo Yacu y a la familia del agua por promover este espacio y que sigan adelante, porque somos nosotros quienes estamos llamados a construir una concepción diferente del territorio, pero necesitamos interpretar nuestro tiempo, nuestra época, las claves de nuestro momento, las tecnologías, las formas en que se debe reformular la educación para darle de nuevo el poder del conocimiento y la memoria también a la juventud. Muy amables, muchas gracias por invitarme. Gracias. Muchas gracias, profe.